¿cómo están? Yo soy Fran y bienvenidos al 5º episodio de Alemanizados Podcast. Estoy aquí con un invitado muy especial. Preséntate, cuéntales un poquito quién eres. Hola, soy Mateo, tengo 21 años, hago una Ausbildung como enfermero, llevo en Alemania casi 2 años y medio, más o menos. Vivo en Hannover y sí, Y eres de vengo Quito. de Quito, sí, Exacto. vengo de Quito. Sí, ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, la verdad. Creo que fui una de tus primeras amigas aquí en Alemania, se podría decir, y tú también. Sí, nos conocemos ya hace tiempo. Nos conocimos gracias a un amigo que se llama Simón. Y bueno, hemos pasado por varias fiestitas, como cosas chéveres. Y por un tiempo como que nos alejamos porque yo me fui a vivir en otra ciudad que estaba súper lejos. Y ahora que ya vivo cerca, pues nos estamos volviendo a ver. Y estoy muy contenta de que estés aquí en este podcast porque Gracias. tu historia es muy interesante. Así que bueno, primero empecemos como, ¿por qué tomaste la decisión de venir a Alemania? Ujú. Mm, yo encontré la opción de venir a Alemania en una feria de universidades. Fui con el colegio a una feria de universidades y había un stand donde una empresa de Ecuador hacía los trámites para que tú entres en contacto con una escuela de idiomas en Alemania. Tenía la opción de ir a Hamburgo o Hannover. Entonces me contaron cómo era el proceso de aprender alemán, de entrar a la universidad, ellos te asesoran y me llamó mucho la atención. Aparte de eso tenía dos, tres conocidos de Ecuador que habían ya venido para Alemania y estaban haciendo de que universidad, Studienkolleg, Ausbildung, Sprachkurs. Entonces me animé. La verdad no conocía nada de Alemania, nunca había estado en Sí. Alemania. En Tampoco Euro- sabías hablar alemán. Tampoco sabía hablar alemán, ni había escuchado realmente cómo suena una conversación en alemán. Y pues sí, fui a una presentación de esta empresa, presentaba el programa, cuánto dinero necesitas, en qué tiempo terminas de estudiar alemán, en qué tiempo entras a la universidad, qué pruebas necesitas para entrar a la universidad, bla, bla, bla. Ujú. Entonces me animé, decidí inscribirme en el programa y me Pero vine. tipo, o sea, tú estabas en el colegio y ya sabías qué estudiar y dijiste, bueno, quiero hacerlo en Alemania, o Mm, por qué fue como, ¿por qué te interesó salir del país? Yo creo que sería diferente la pregunta, ¿verdad? Como que, ¿qué es lo que me motivó a salir de Ecuador y no estudiar en Ecuador? Ujú. Pues cuando yo tenía 11 años había estado en un programa que se llama BEO, British Olympics, o British English Olympics, Ah, creo que es así. ¿ya? Sí, entonces era un concurso de inglés donde ibas con tu colegio y habían personas de otros países Mm. compitiendo por un premio, ¿no? Y eran presentaciones en inglés. Estuve como un mes más o menos en Inglaterra. Wow, eso no sabía. Sí, tenía 11 años y, o sea, yo ahora que veo hacia atrás digo, mierda, tener 11 años y Y haber estar ido en... sin papás, Claro. ¿sabes? Y me gustó mucho esa independencia que uno siente, el poder tomar decisiones bajo o sea, como que poder simplemente tomar tus Sí, propias decisiones y no tener que preguntar como que si eso está bien o si eso está mal. Me gustó mucho esa sensación de sentirme adulto a sí. esa edad. Igual con eso aprendes un montón. Sí, me gustó bastante la experiencia de conocer gente de otros países. Era la Ujú. primera vez que conocía gente de otros países, de que México, Colombia, Perú, Guatemala, muchos países de Sudamérica, de Europa también. Y tenías un buen nivel de inglés, me imagino. Yo creo que a esa edad el nivel de inglés que yo tenía era A2, ¿Ya? B1 más o Ah, menos. B1 está súper bien. Sí, creo. Pero recuerdo que no podía hablar muy bien inglés. Pero Pero entendías. sí, podía entablar Ah, conversaciones. ya. Entonces yo regresé de Inglaterra y estaba seguro de que yo quería estudiar en Europa. Pues en un principio decía Inglaterra Ujú. y con el tiempo me abrí más y sí, ¿por qué no otros países de Europa? Entonces yo tenía muy presente eso, de Súper que bien. no quería estudiar en Ecuador y que quería tener una vida independiente. Yo Ujú. me proyectaba a tener mi departamento, o sea, tener un departamento para mí, tener un trabajo, estudiar, montarme en los trenes,
montarme en los Guau. buses. Súper bien. Y justo es lo que ahora estás haciendo. O sea, sí, literalmente Guau. estoy viviendo el sueño que tenía cuando Sí. tenía 11 años, pero obviamente este sueño que uno lo idealiza, cuando ya lo vives no es 100% como te lo imaginas. Claro, es que nada es perfecto. Siempre van a ver las Ya. cosas malas del lado de lo que quieres, pero también, o sea, todo lo que has cumplido, o sea, es increíble y tiene full cosas buenas. Sí, pues yo diría esa fue la razón por la cual me vine a estudiar acá a Alemania. Wow. ¿Y se te ha hecho complicado por el lado de la familia, como ya no poderles ver a diario, irles a visitar de vez en cuando? Mm, Mira que al principio, los 4 primeros meses sí fue muy complicado para mí, como que sufrí bastante. No me gustó para nada Alemania. Ya, ¿por qué? Ah, Primero que llegué en invierno. Uy, Segundo que idealicé mucho el país y tenía expectativas muy altas en general. Em, ¿qué pensabas sobre Alemania? en general yo tenía la idea de que Europa es un continente muy desarrollado. Las experiencias que he tenido viajando han generado esta idea de que las personas que no son de Latinoamérica son más educadas, tienen más conocimiento de muchas cosas, tienen más valores, son más respetuosas, bla, 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 bla. Como que esa idealización. Y cuando llegué, pues sí, fue como un golpe contra la pared, porque aparte no llegué a una ciudad que sea la más bonita del país, ni el sector más bonito de la ciudad, y no me encontré con las personas más amables de la ciudad. Mm, Sí, yo creo que en un principio para mí fue una experiencia muy negativa. Eh, Estaba muy confundido, aparte que vine solo, no vine con mis claro. papás. Esperaba venir con mis papás o esperaba venir acompañado, cosa que no pasó. Y cuando llegué, mi taxi no llegó, el que había esperado. El lugar donde me iba a quedar para dormir, o sea, el lugar donde vivo hoy Ajá. en día, no estaba listo. O sea, la misma historia de un anterior podcast que tuvimos De la Dani, con Dani. sí. ¿Y fue la misma agencia o no? No, eran Ah, agencias diferentes, ah, ok. pero Dani comentó algo muy importante de que al parecer esta agencia no tenía experiencia Ajá, en Alemania. Tal vez ajá. en otros países sí, Sí, y les va muy bien. Pero en Alemania, pues, no sé, hay cosas que fallan muy seguido, como esto de los taxis, los buses, los trenes, que tal persona. A pesar de que los alemanes son muy puntuales y son muy estrictos, pasan este tipo de cosas, ¿no? sí. Entonces yo llegué, no tenía internet, no podía conectarme al internet, no recuerdo muy bien de qué forma logré contactarme o con la empresa o con mis papás o con la asesora que Con el wifi del del aeropuerto. momento. Sí, yo creo que lo más seguro, pero tengo un recuerdo de que estuve mucho tiempo viendo qué hago, o sea, Ujú. con ansiedad, con miedo de no saber qué hacer. Sí, Pues bueno, vino un taxi. Yo muy acostumbrado a socializar con la gente en Ecuador, conversar, claro. entablar una conversación, no sé, el clima hace frío, hace sol, está lloviendo, algo, ¿no? Sí. Esta era una mujer, recuerdo, que manejaba el taxi, Ujú. súper antipática, como que se notaba que no le interesaba nada de lo que le estaba contando. Ya. Estaba intentando hablar un poco en alemán, ¿Ya? porque había hecho el A1 en línea, Ujú. pero más no podía conversar en Claro. alemán, ¿sabes? Lo básico. Entonces hablaba yo principalmente en inglés. Mm. Entonces, no sé, sentí que fui muy mal recibido en el hotel, como que también la gente que me atendió súper antipática. Mm. El hotel estaba un poco feo, el sector donde estaba el hotel. ¿Y sientes que has seguido teniendo ese tipo de experiencias de que la gente se porta antipática contigo o no? Sí, ¿Sí? o sea, yo creo que hoy en día sigue siendo así, pero yo creo que es porque hay que entender la cultura. Y para poder entender la cultura, importante es poder hablar el idioma. Claro. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Estaba yo con mi novia y yéndonos de viaje. Nos íbamos a ir para Göttingen. Ujú. Y estábamos en el Gleis y hubo una confusión, no sé, no entendíamos como que El Gleis es el andén. Ajá, el andén, Sí, perdón. yo también le digo igual Gleis. El andén. Y en el andén se proyectaba la imagen de que el tren salía en 20 minutos, dentro de Ujú. 20 minutos, o sea, estábamos con 20 minutos de antelación. Y no sé, o sea, no sé qué, hubo como un cambio, el tren salía en el mismo andén, más atrás, pero como que en 2 minutos, en tres, y yo necesitaba una información rápida. Ujú. Entonces me acerqué a una de las personas que trabajaba allí
Y le pregunté, traducido, literalmente, tengo que ir a Göttingen. Y me dijeron, allá. Ya. Entonces, como que es muy práctico. Ujú. Y le comentaba a mi novia que en otros momentos, como cuando recién llegué, hubiera dicho, buenas tardes, ¿cómo Claro. está? Le cuento que tengo que ir para Göttingen y explicarle la situación y mira que aquí pasa esto, me dice que esto, pero no estoy seguro si tengo que esperar o bla, 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 Ujú. como normalmente lo haríamos en Latinoamérica, Ajá. ¿sabes? Por ponerte un ejemplo Sí, y de cuán directo y frío, por así decirlo, que es la comunicación. igual y a mí eso no me molesta, porque justo como decías, es práctico. Y si es que es alguien que no conozco, que no le voy a volver a ver en mi vida, Ya, como que a mí sí me da un poco de hueva estar bla, 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 bla. Y sí ya, soy más de ya, ¿a dónde? Pues, ¿para dónde me dirijo? Me dicen y chao. O ya, sea, sí soy yo más así, tal vez por mi personalidad. Entonces es ya. algo que a mí no me ha chocado acá. Por ejemplo, a mí me pasaba que en Latinoamérica yo no era para nada así. Mm, Yo era muy, de que muy conversón, de que me sí, interesaba mucho la vida de la persona. A pesar de que no la conozca, si me ajá. preguntan algo, ay, ¿cómo te llamas? O, ah, sí, ¿dónde eres? O, ¿y qué vas a hacer? O, ¿qué vas a hacer para allá? No sé. Ujú, Cosas ajá. como esa atención que uno tiene en Latinoamérica. Sí, sí, es diferente. Y pues sí, a pesar de que al principio me chocaba mucho y aprendí a hablar el idioma y he estado entendiendo más la cultura, yo creo que hoy en día me sigue, o sea, sigo teniendo un poco de conflicto con eso, en el trabajo, en la escuela, en la calle, pero pues he estado trabajando con eso. Sí. Entonces tú llegaste acá, hiciste tu curso de idiomas y luego empezaste a hacer Ausbildung. Cuéntame cómo fue el proceso, por qué decidiste hacer Ausbildung. Una parte del curso de idioma era la preparación para la universidad. Ujú, Pues me imagino que algunos ya habrán explicado cómo es para entrar a la universidad. Tienes que hacer un Studienkolleg y ujú. para entrar al Studienkolleg tienes que dar una prueba, bla, 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 bla. Sí. Em, yo estaba haciendo este curso de Studienkolleg y al aplicar cometí errores que no estaban bajo mis manos, sino confié ciegamente en la persona que era encargada, el director Mm, de la escuela. ujú, Y pues no funcionaron las aplicaciones. mm. Las universidades como que me rechazaron porque hacían falta documentos Oh. y cuando yo quería mandar los documentos ya era muy tarde y tenía que esperar al próximo semestre. Sí, es que acá las cosas se deben hacer de verdad con muchísimo tiempo de anticipación. No es como en Ecuador, que justo yo contaba en otro podcast, yo entré a la universidad, me inscribí un día antes en la universidad y al día siguiente ya tuve Y clases. entonces, Literal, o sea, lo que pasa es que yo ya me había decidido por entrar a la universidad, pero justo era pandemia y era de que, a ver, o me vengo a Alemania o entro a la universidad, entonces estaba en ya. esas de todavía no tomaba una decisión. Y mi papá dijo a la final como, bueno, ya entra a la universidad para que no pierdas tiempo. Me inscribí un día antes, al día siguiente empecé clases. Eso hacer aquí en Alemania es imposible, olvídate. Acá por lo menos con unos 6 meses de anticipación para entrar a una universidad o Ujú. cosas así, no puedes hacer a última hora las cosas. Me imagino que es por la línea de las personas o de las instituciones por las que tus documentos o tu información tiene Claro. que pasar, ¿no? Porque en Ecuador, no, o sea, no sé cómo sea para aplicar a la universidad. Me imagino que simplemente aplicas directamente a la universidad, revisan tus Sí, papeles y te dicen sí o no. ajá. Ya, entonces acá es... eh, la línea es más larga, por así decirlo, porque primero tienes que traducir tus documentos, esperar Claro. que estén traducidos, darle al director de la escuela para que vea cómo están tus documentos, esperar a que él tenga el tiempo para que tus documentos sean analizados y enviarte otra vez y darte el visto bueno Sí. y tener que enviar y esperar a que te revisen y esperar a que llegue. Aparte de que acá se usa mucho el El post, post. ¿Cómo se dice eso en español? la postal, El correo. el correo, sí, sí. Sí, sí es verdad, pero igual con los alemanes que aplican en las universidades, igual no pueden hacer eso de la noche a la Sí, mañana, o también sea, les cuesta. Sí, sí, tienen sí, que hacer sí. con anticipación sí o sí, porque así se manejan las cosas acá. Incluso Sí, lo que hablaba el otro día con unos amigos que me decían, como, oye, ¿cuándo nos vemos? Y yo, el siguiente fin de semana no puedo, el siguiente tampoco, como que literal reviso en el calendario y veo que fecha tengo libre. Y me dicen, ay, ya te has vuelto muy alemana. Y es como que no es porque yo quiera, sino que la vida acá me ha hecho volverme así, como que organizarme más con ese tipo de cosas, porque acá las cosas todos se hacen con tiempo. ya, porque te ocupas mucho. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, esa preocupación
de tal vez tomarte un poco las cosas más a ligera o no presionarte tanto para hacer las cosas. En Latinoamérica sí funciona, Sí. porque en general la sociedad pues tampoco se toma las cosas tan en serio o tampoco se pone tanta presión como acá, ¿no? Pero sí, regresando a lo que me preguntabas, después de haber tenido que esperar al próximo semestre, yo ya tenía también la presión de regresar a Ecuador porque tenía planificado las vacaciones ya. Mm, Entonces era un momento en la vida en la que, una etapa en mi vida en la que tenía esta presión de tener que ya saber poder hablar alemán ujú, y también tener una plaza en la universidad sí. y también tenía vacaciones. ¿Qué querías estudiar? ¿A qué estabas aplicando? En un principio yo quería estudiar medicina. Ujú. Sí. Y... Para eso tienes que entrar en el curso M en el Studienkolleg. Sí, en el Studienkolleg es del curso M. Ujú, En la prueba te toman temas, los siguientes temas. ujú, Física, matemáticas, biología, química orgánica y alemán. ujú. En los otros Am, cursos solo te toman solo matemática y alemán, creo. en mi caso yo estudié en el curso G y era de como de artes, entonces a mí me tomaban alemán, eh, Wirtschaft, ¿cómo es? Eh, Economía, Wirtschaft no es como ciencia. no, Ah, no, es Wissenschaft. ajá, Ok. economía, historia e inglés. Entonces eso me tomaban a mí. Es como que depende de lo que quieras Carajo. estudiar, Ya. haces el curso. Ok. Claro que siento que el más difícil es el curso M. O sea, depende de las capacidades de cada ya, uno, ¿no? sí. Pero el curso M, todo el mundo decía, chut, es que los del curso M, súper difícil. Ya, ahora imagínate que yo después de haber perdido esa Bewerbung como aplicación Ujú. a la universidad, me enteré que teníamos que estudiar para biología y química. Mm. O sea, yo siento que estuve muy mal Asesorado. asesorado. No por parte de la empresa de Ecuador, sino por la escuela. Mm. Sí. Entonces, en ese tiempo que tenía esta presión, yo fui a Ecuador, despejé la mente. Ujú. Regresé y yo había escuchado algo que se llamaba Ausbildung. Ujú. ¿Cómo funcionaba? No sabía. Ujú. ¿Cómo se aplicaba? No sabía. ¿Qué requisitos necesitas? No sabía. No conocía a nadie que quería aplicar para eso, no conocía a nadie que estaba haciendo eso. Em, Personas que anteriormente en Ecuador ya les había conocido, sí, pero contacto habíamos perdido. Entonces, realmente era algo súper nuevo para mí. Ujú. De que, aparte de eso, tenía 18 años y yo creo que veo para atrás y la experiencia de vida en el exterior que tienes en un año, 2 años, como que marca mucho la Claro. diferencia, ¿sabes? Y también yo siento que uno tiene en la cabeza de que acabas el colegio y de una entras a la universidad. Ya. Entonces nosotros no Es verdad. conocemos lo de Ausbildung. Ya, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, un punto que tú tocas ahorita es esa línea que uno sigue en Latinoamérica, Sí. de que lo único que conoces es salir al colegio y entrar a la universidad. Ujú. Si no entras a la universidad, te pones a hacer, a trabajar, trabajar. o si no, también hay la opción de que, ¿cómo se llama esto? O sea, la traducción de Ausbildung en Ecuador sería cursos técnicos, Podría profesión ser. técnica. Por formación técnica. Formación técnica o una formación técnica, que por ejemplo en Latinoamérica una formación técnica no es aceptada socialmente, Sí. por así decirlo, y si tú tienes un título universitario Es mejor. es mejor, Ujú, ajá. ajá. Porque lo dicen, es que vas a ganar más, es Ujú. que vas a ser más reconocido. Pero pues en Alemania por lo menos si tienes un título técnico, tienes un Ausbildung, Ujú. tienes una vida Muy bien. digna, una Ajá. vida segura. Sí, es Ah, que muy igual bien. Un buen estilo de vida, pues. depende de lo que estudies también, porque en el Ausbildung como que haces más práctico como que tu aprendizaje. Ya, sí. En cambio en la universidad es más teórico. Ya, por ejemplo, esto de que en alemán la forma en la que utilizan la palabra estudiar y aprender es un choque, ¿no? Sí. Porque en Ecuador decimos, sí, es que tengo que estudiar para la prueba, Ajá. pero no estás estudiando, sino que estás aprendiendo. O dices, estoy estudiando alemán, pero no estás estudiando lo que significa la lengua alemana, Claro. sino que estás aprendiendo a hablar alemán. Sí. Entonces, literalmente en el Ausbildung, como que no dices estoy estudiando enfermería, sino estoy aprendiendo para ser enfermero. Sí.
Sí, es que son cosas que Alemania es muy específico con las cosas. Sí. Hay palabras que igual como que son muy específicas, que por ejemplo en el español son palabras muy generales y acá son muy específicas. Ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero en muchas cosas es así. Sí, sí. Pero bueno, regreso a lo de la Ausbildung. Cuando tenía que aplicar, no tenía ni idea, me veía videos en YouTube, como muchas de las decisiones que tomé se basaron en lo que me decía YouTube. Y para ser sincero, no recuerdo muy bien cómo fue que yo tuve el contacto de esta persona que me ayudó a aplicar a la Ausbildung. Ujú. Esta persona era la roomie de un buen amigo mío Ujú. y ella estaba haciendo una Ausbildung de enfermería en un ancianato. Ujú. Cuando ella me mandó la información y me contó cómo era, yo no tenía muy clara la idea de que iba a trabajar en un ancianato. Lo que sonaba en mi cabeza era que, literalmente en alemán se llama eh, Deutsche Seniorengesellschaft, que es como Asociación. asociación de señores alemanes. Ujú. Entonces yo decía como que, pues dale, de una. Apliqué, ella me estaba ayudando con el procedimiento. Lo que yo necesitaba para aplicar era obviamente una hoja de vida, las notas del colegio, documentos que digan quién eres tú. Para esto, en mi caso, para mi Ausbildung, no necesitaba el Studienkolleg. ¿Tú necesitabas o no? No, tampoco. Ujú. No, no te piden un Studienkolleg. Te piden que hayas terminado el Realschule o el Abitur o lo que sea, porque aparte puedes empezar un Ausbildung acá a partir de los 16 años. Sí. Eso es súper choqueante porque Ujú. literalmente yo entiendo muy bien cómo funcionan las universidades, el Ausbildung hoy en día, pero Ujú. las escuelas no sé, no tengo ni idea porque hay algunos tipos, he escuchado para Sí. escuelas, he escuchado que hay diplomas diferentes. Para las escuelas, más o menos tengo entendido que hay el Gymnasium y Ya, el Realschule o Hauptschule. Entonces, en el Gymnasium es como que estudias hasta el nivel 13 y justo es como, digamos, el bachillerato que nosotros hacemos en Ecuador. Entonces, ahí tú das la prueba en tres Fach, en tres materias materias. principales y el resto como que igual das la prueba, pero lo que te importa, la nota que te importa son de esas tres materias principales. Cuando tú haces el gymnasium puedes entrar directo a la universidad. En cambio, con la Hauptschule o Realschule es como que creo que las pruebas como que no son tan difíciles como en el gymnasium y si es que tú te gradúas de la Hauptschule o Realschule no puedes entrar directamente a la universidad, pero sí hacer un Ausbildung. Así es más o menos el sistema. Ya, me han explicado algunas veces y los nombres y... Ajá, pero yo diría que el gymnasium es un equivalente al bachillerato que nosotros hacemos en Ecuador. Ya, el Abitur, ¿no? Ajá. Ya, entonces, aparte de eso, bueno, en mi caso que voy a trabajar en el área que trabajo en el área de la salud, te piden vacunas. He escuchado que en otros Ausbildungs también te piden ciertas vacunas. No sé, a ti sí te No. pidieron vacunas. A mí me pidieron un portafolio porque justo lo mío era Ya, de medios y de diseño, entonces. Claro, es ya. que tu aplicación se basa dependiendo del Ausbildung. Sí, 100%. Aparte de eso, me pedían una carta de presentación, una carta de motivación. Ujú. Mm, me pidieron también, ¿cómo se llama esto que sacas en la policía? El Historial, judicial, ¿no es? no Sí, se ve a sé. lo que te Pero es refieres. para saber si no has cometido crímenes. Ajá. No me acuerdo el nombre, pero Ya, justo también eso dijo también la piden. Dani en el otro podcast. Sí, eso también piden. Historial, oiga. Después tienes una ¿cómo se dice? Una entrevista de trabajo. Una entrevista, como que ah, no sé, pero es como la pre-entrevista, Ajá. algo así. Ya, entonces ahí me preguntan qué es lo que me inspira a hacer este trabajo, qué experiencia tengo con el idioma, qué es lo que espero del trabajo, qué es lo que quiero aprender en el trabajo, porque creo que soy indicado para este trabajo. Qué nivel de idioma tenías para ese entonces? Para ese entonces yo ya había tenido el certificado B2, Ujú. pero yo creo que hablaba un A2, ¿En la serio? verdad. Según yo, o sea, yo desde lo que te conozco, tengo en mente de que tu nivel de alemán es muy bueno.
O sea, muy bueno. Ya, o sea, yo creo que cuando yo hablo alemán, hablo muy fluido, pero lo que te diferencia de nivel en nivel son las Claro, palabras que el utilizas. vocabulario. Claro, los verbos. Por ejemplo, hoy en día que estoy estudiando anatomía, enfermedades, habilidades de comunicación, par leyes de el cuidado de la salud en Alemania, te das cuenta que tu nivel sí es bajo, hablando de los niveles, o sea, de lo que significa cada nivel. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de las personas que hablamos de español en Latinoamérica tienen un nivel A2 B1 de la lengua, porque un nivel C1 significa que utilizas el idioma de una forma académica, Claro. palabras que normalmente no se Que no se utilizan, utiliza a diario, exacto. ¿sabes? Entonces, Igual siento, perdón que te interrumpa, pero justo te iba a decir que siento que, por ejemplo, tus compañeros de Ausbildung tampoco creo que sepan ese tipo de palabras. O sea, como que todos aprenden en ese mismo momento. ya, o sea, digamos en mi caso, la mayoría de mis compañeros son extranjeros. Mm. Hay solo una alemana. Mm. Y les pasa lo mismo, que tal vez tú tengas, o sea, la gente pueda decir que tienes un buen nivel de alemán, puedes comunicarte, puedes hablar, no tienes problemas para entender, pero a la hora de comunicarte en un salón de clases, o a la hora de redactar Sí, ensayos, o a la hora de escribir pruebas, pues te das cuenta qué nivel de alemán tienes. claro. Entonces, cuando yo estaba aplicando a la Ausbildung, yo creo que tenía un A2, B1. Más no. Y yo recuerdo que para esta Gespräch tuve que repasar una línea, como que me aprendí ciertas palabras que Ya. eran importantes. Sí, me dijeron que les daba muy buenas vibras, que creen que estoy calificado para el puesto y pues me fue muy bien en la Gespräch. Yo creo que la confianza en uno mismo Sí, cuenta mucho, porque puedes hablar un alemán muy de la mierda o puedes no utilizar palabras tan tan wow, por así teóricas, tan decirlo, específicas. o contar una historia tan inspiradora o bla 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 bla, pero lo que a la final juega mucha importancia es cuán seguro te sientes de ti Sí, mismo, la ¿no? primera impresión cuenta Sí, muchísimo en ese sí. tipo de entrevistas. Ujú. Pero muy bien, qué lindo que te haya ido súper bien en tu entrevista. Y de ahí empezaste la Ausbildung. ¿Cómo es tu sistema? Porque en mi caso es, bueno, en el primer año iba 2 veces a la semana a clases y el siguiente día, o sea, los siguientes días trabajaba. Ahora que estoy en mi segundo año, voy una vez a la semana a clases y 4 días. No, miento. Wow. Una vez al una vez, decía. Una vez a clases y 4 al trabajo. ¿Cómo es en tu caso? En mi caso es completamente distinto. Em, yo cuando empecé la Ausbildung tuve 2 meses teóricos. Creo, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien. Si no era uno, eran dos, pero fueron así, de una. Ujú. Solo en la escuela. Después tuve algo que se llama Orientierung Einsatz, que es como la práctica de orientación. Esa duró 3 meses. Y de allí en adelante he estado en esta constante alternación entre un mes de escuela, un mes práctica, un mes de escuela, un mes práctica. Ujú. Tal vez en algunas prácticas han sido distintas, de que no ha durado exactamente 4 semanas, sino han Ujú. durado o 3, o 6, u 8, o solo una. Por ejemplo, ahorita estoy en un bloque teórico que dura un mes y medio. Mm, Entonces, sí, es muy diferente de estar o sea, constantemente en la escuela y en la práctica, en la escuela y en la práctica. claro. ¿Y si te ha Sí. estado gustando el Ausbildung? ¿Cómo le ves? Yo creo que al principio, hablando del que para el principio a mí significa un año, para mí es ese el principio, Sí, yo no entendía nada, o sea, no entendía las notas, cómo se calificaban, no entendía los horarios, no entendía qué toca después por el tema de idioma. ujú, Y digamos, tú puedes tener esa percepción de no, es que si hablas bien, pero lo que de verdad marca la diferencia es la capacidad de entendimiento que tú tienes y de claro. poderte desenvolver en el idioma en un
en un entorno como Ausbildung. En una clase, claro. Ya. Entonces, al principio me costaba mucho seguir el ritmo de los demás, porque aparte yo estaba en otra escuela, y esta escuela, en este curso, habían más alemanes Ujú. que extranjeros. Entonces, obviamente los alemanes hacían preguntas, bla, 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 Sí. bla, 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 las profesoras respondían, ta, 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 y quedaba así. Yo sentía mucha vergüenza por preguntar, Yo y me sentía también. muy inseguro, y me sentía Sí. muy estúpido, y muy juzgado, y... O sea, todo mal. Luego fui desarrollando una amistad con un compañero. Ya. ¿Alemán? No, él es de Madagascar. Ah. Sí. Ajá, como que re exótico, ¿no? Sí. Ya, entonces, nos íbamos ayudando mucho, él y yo. Es que tener un compañero ausländer, extranjero ayuda muchísimo. Sí, yo creo que Yo sí. en mi clase soy la única extranjera y como tú dices, o sea, al principio me daba mucha vergüenza participar en clase. A pesar de que sabía la respuesta, Ajá. yo no levantaba la mano para decir porque decía, y si es que digo mal, si mi pronunciación está mal, entonces yo dejaba que el resto diga. Y luego como que empecé a... ¿Cómo se dice? Melden. A, a No sé. levantar la mano cuando... Es que... ¡Ay, las palabras! Empecé a levantar la mano cuando nadie tenía una respuesta, entonces ahí yo levantaba la mano. Ahora ya digo no, o sea, si es que yo sé la respuesta, también la digo, o sea, y ellos ya se acostumbraron Y a ahí mi vale ver si no haces acento. una buena conjugación de verbos o si Sí. no utilizas bien. Sí, 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 sí. Por ejemplo, a mí me pasaba en esas situaciones que antes de participar, yo pensaba en cómo voy a estructurar la pregunta o cómo voy a Mm, estructurar la respuesta. Y ujú, hasta pensar, pues ya cambiábamos de tema. mm, Y eso me desanimaba mucho sí. y me cuestionaba si es que en realidad tomé una decisión correcta de haber Mm, entrado en esto, porque era... Yo creo que demandaba un nivel muy alto del idioma. Yo tenía un B2 en teoría en y papel. hablaba un B2, A2, B1. Entonces, por cosas de la vida, un grupo de compañeros decidimos cambiarnos de escuela porque aparte la escuela estaba teniendo problemas, el nivel era bajo y yo pensaba y decía, mierda, yo creo que en Ecuador podría estar teniendo una educación mejor, rodearme de personas que están más motivadas a aprender y tener un horario más cómodo. Ujú. ¿Cómo era tu horario? Significa que yo tenía, sentía presión de estudiar, me sentía muy ignorante y me sentía rodeado de personas mediocres. Ujú. Y no me sentía para nada bien. Cuando yo hice este cambio de escuela, conocí personas que estaban más en mi posición. Conocí profesores que estaban bien preparados, que Ujú. tenían experiencia. Aparte, esta escuela es una de las mejores escuelas, bueno, academias para la enfermería en Ujú. Hannover. Ujú. Y la forma en la que ellos trabajaban, el sistema de educación, era más entendible, si me Ya. cachas. Respondiendo a la pregunta que tú me hacías, ¿qué te pareció esto de la Ausbildung? Entonces, realmente, cuando entré en esta nueva escuela, entendí qué significaba estar en un Ausbildung, entendí el procedimiento, cómo se calificaban, cuánto representaba el examen, cuánto representaba la participación en clase, cómo se manejaban con las tareas, cómo se manejaban con los proyectos, cómo se manejaba con la Beurteilung, la juzgación, Ajá, ¿cómo ver se dice? la evaluación, Evaluación. como que la evaluación práctica. Entonces me dio una claridad, esta sensación de poder manejar, o sea, poder tener el control o poder tener esa Simplemente visión. no sentirte perdido. Ya, exacto, no sentirte perdido. Se nos apagó la cámara, así que tuvimos que hacer una pausa, un corte comercial. Pero continuamos con nuestra conversación, que justo hablábamos del tema de si es que te gusta el Ausbildung que estás haciendo. Sí, y yo estaba contando que tuve este cambio de escuela y en esa Ujú. nueva escuela empecé a sentirme mejor, empecé a tener más claridad de cómo funcionaba el Ausbildung, cómo funcionaban las notas, el horario, lo que representaba cada cosa que uno hacía en el Ausbildung. Y
Hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el hecho de que los bloques teóricos, desde mi punto de vista, duran poco. Tú estabas diciendo de que tú a la semana tenías una o dos clases, algo así. Tengo a la semana lunes y martes clases que Ya. son de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de ahí el resto de días de la semana voy a mi empresa. Ya, por ejemplo, a mí me pasa que en el bloque teórico topamos algunos temas. Cuando digo algunos temas, digamos que unos 5 o 6 temas. Y lo vemos superficialmente. Mm. Y demanda mucho de cuánto tú estudias en tu tiempo libre o después de clases. Entonces yo creo que ciertos temas demandan mucho tiempo de quedarte haciendo trabajos, haciendo deberes o simplemente escuchando experiencia de la profesora que ya ha vivido eso. Y cosa que no pasa en mi Ausbildung. Algo que tampoco no me agrada de el Ausbildung es que cuando te evalúan en la práctica o te evalúan en un examen, en una prueba, hay esta nota que es del uno que lo que yo Está es... mejor, o sea, hay del 1 al 6 me parece, Sí, es del uno al y el 6. 1 es pues la mejor nota Es y la el 6 mejor es la nota. peor. Y el 6 es la peor. Entonces, el uno significa que es perfecto, absolutamente perfecto, sin error. O sea, mejor no lo puedes hacer, significa eso. Y en muchos momentos me ha pasado que yo he preguntado, o sea, ¿qué más me falta para llegar al uno pues? Y me dicen que uno es perfecto y nadie es perfecto, así que pues uno no lo tienes. Entonces, si es que nadie lo alcanza, el uno entonces simplemente no tendría que existir, creo Claro. yo, ¿sabes? Porque hasta ahora tengo todavía ese conflicto de que no siento esa satisfacción de mi rendimiento. ¿Cómo eras tú en Ecuador en cuanto a las notas? Ya, yo siempre me mantuve en un estándar de... ¿Cuánto era? Sobre 10, Sobre ¿no? 10. Sobre 10. De 8 a 10. Ajá, Y sí obtenía un 10. No siempre, pero sí obtenía un claro. 10 y tenía esa satisfacción de mierda, saqué un 10. Sí, yo creo ¿Sabes? que, pero en este caso es por tus profesores o por tu escuela, porque en mi caso sí llegas a tener Sí, un 1. O sea, ya. obviamente no es como que a cada rato 1, 1, 1. Yo siento que en Ujú, Ecuador, al menos en mi colegio, era súper fácil tener un 10. ujú, Acá no es tan fácil, pero sí te llegan a poner un 1. ya. Otra cosa que no me gusta de la Ausbildung es que de alguna manera yo tengo esa presión de sentir que les debo mucho a la persona que me da trabajo, mi Ya, ajá, Arbeitgeber, o sea, a la empresa, porque yo recibo dinero en mi bloque teórico y en mi bloque práctico. claro. O sea, a pesar de que no esté trabajando, yo sigo recibiendo dinero. Entonces, es esa presión de tener que realizar un trabajo impecable, de tener un Leistung, un desempeño impecable en clases, un desempeño impecable en los deberes, un desempeño impecable en los exámenes, en las pruebas. Claro, es que en este caso no solo estás aprendiendo para ti, sino también como tienes que, o sea, hacerlo mejor para la empresa también. Sí, porque para la empresa representa un esfuerzo económico, no sé Claro, cómo expresarlo, pero les cuesta algo a la empresa. claro. Entonces ellos también esperan algo de ti, de que seas responsable, de que seas puntual, de que entiendas las cosas como debes de entender, de que De que saques buenas notas. ya, sí. Ahora me dijiste las cosas que no te gustan de la Ausbildung. Dime qué es lo que te gusta de la Ausbildung. Yo empezaría con el hecho de que recibes dinero. Sí, eso es lo mejor. O Yo creo que es lo sea, mejor. Lo que he escuchado es que las personas que hacen el Ausbildung en enfermería son las mejores pagadas. sí, Por ejemplo, yo gano sobre los 1.000 euros y tienes beneficios de que dinero en vacaciones, dinero por Navidad, dinero por... Si tienes hijos, recibes igual dinero por tus hijos. Me gusta mucho también que
no tienes esta saturación, no sé si es la palabra indicada, esta saturación de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, sino que también tienes la oportunidad de poder estar en la práctica Sí, y vivir lo que ya has aprendido y poner en práctica tus conocimientos. sí. Y tú regresas al bloque teórico y dices, ok, eso aprendí en la práctica. Y te da un entendimiento, te da un mejor entendimiento de lo que estás aprendiendo. Pero también pasa que aprendes algo, vas a la práctica y no lo puedes poner en práctica, valga la redundancia, ¿no? Pero es por cómo está hecho el sistema de la Ausbildung. No puedes aprender sobre pediatría y luego ir a la pediatría, sino que tal vez tienes ya la práctica de pediatría y después de unos 5 o 6 meses vas a aprender sobre pediatría. Sí, o sea, a mí también me parece muy interesante esa parte de ir como poniendo en práctica lo que aprendes. A lo menos en mi Ausbildung funciona muchísimo, porque solo practicando en Photoshop, en Illustrator, como que todos los programas de Adobe que yo necesito, solo así se aprende. Porque sí puedo que aprenda la parte teórica sobre los colores, la iluminación y todo ese tipo de cosas, pero ya al momento de hacer es como que sí aprendes mucho más con eso de haces y cometes errores y te corrigen y otra vez, como que la práctica hace el maestro. Ya, porque me imagino que debe ser diferente a que te manden 2, 3 tareas o un trabajo en grupo o 2 trabajos en grupo, a estar en la práctica y estar constantemente haciéndolo. Y lo que más me gusta, por ejemplo, en mi Ausbildung es que ya tienes contacto con clientes. Entonces, Mm, estás ahí en el mundo laboral, ya. porque, por ejemplo, en la universidad es como que, ok, ya eres un experto en Photoshop, supongamos. Y al momento de que tú ya te contactas con el cliente, dices, miércoles, o sea, ¿y ahora cómo le entiendo lo que él me quiere decir? Entonces ahora como yo Mm. ya estoy metida en ese mundo, yo ya veo cómo hacen mis colegas ese tipo de cosas, ya, claro, voy aprendiendo más. Entonces sí me gusta mucho eso de la Ausbildung. Yo creo que algo importante que dijiste es que estás en contacto con colegas que tal vez ya tienen experiencia o tal vez hacen las cosas mal o tal vez hacen las cosas muy bien. Y es diferente a estar metido en una clase con personas que no tienen Claro. experiencia, con personas que tal vez se desarrollan muy bien o se desenvuelven bien en el área, ¿no? Pero no se va a comparar con personas que ya tienen experiencia. Porque yo creo que en la práctica hay cosas que no son dables, o sea, no son aplicables de la teoría. Ujú, sí, es verdad. También depende de lo que estudies o a lo que te dediques, pero Mm, definitivamente sí siento que es un buen sistema en cuanto a tu Ausbildung y a mi Ausbildung. Yo siento que funciona muy bien. ya, sí. Sí, sí, sí. O sea, no puedo negar que el sistema funciona, pero siempre va a haber cosas con las que no estás de acuerdo, o Claro, tal vez no te gustan, o te parecen estúpidas y deberían de cambiar. sí. Sí. Ahora quiero topar el tema de, nosotros hemos hablado mucho sobre esto, y es que tú ya vives en Alemania, me dijiste 2 años y medio. Sí, yo llegué en diciembre del 2021, Ujú, exactamente el 2 de diciembre. O exacto. sea que este año ya voy a cumplir 3 años. Sí. Y tú durante este tiempo, ¿cuántas veces has ido a Ecuador? Yo he ido hasta ahora 3 veces, sí, Y es 3 veces. bastante. Yo voy Sí, sí, ya sí. casi 4 años y he ido solo una vez de Ecuador. O sea, yo diría que es un lujo porque las Sí, personas que conoces acá no van regularmente de vacaciones a sus países. Conozco una persona que es de ¿quién? Colombia, Ah, que va muy seguido para Colombia. No solamente cuando tiene vacaciones de la universidad, sino que en general sí, va muy seguido a Colombia. sí. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es regresar a tu país después de ya vivir en Alemania? O sea, ¿cómo Mm, te sientes? ¿Cómo le ves a tu familia? Yo creo que estas 3 veces han sido muy diferentes. Porque la primera vez que yo regresé, me sentía muy inseguro de lo que yo estoy haciendo acá, del futuro que estoy formando. Y regresar fue como
una respiración a esta rutina que uno tiene acá, Sí. a esa presión de cumplir con la responsabilidad, no solamente con las responsabilidades de estudiar y de buscar una universidad, sino con las responsabilidades de... Del día a día, de que Sí, tienes que ir de compras, lavar ropa, limpiar tu departamento, todo. ya, tal vez cuando uno las nombra individualmente, de que sí, es que me toca comprar el ticket del transporte. Entonces ya, pero es como huevada, solamente entras a la aplicación, papá, y compras. Pero luego te pones a pensar en que todo eso se vuelve un cúmulo, o sea, todo eso se acumula Ujú. y representa mucho tiempo de tu energía, de dejar de hacer cosas que te gustarían hacer por hacer cosas que tienes que hacer. Entonces sí, regresar fue un respiro. Eh, yo cuando regresé la primera vez tuve esa sensación de realmente regresar a casa, regresar al Mm. hogar, ver a la familia. ¿Eso fue después de cuánto tiempo de haber estado aquí? Creo que fueron 10 11 meses, más o Ujú. menos, no fue un año, pero casi de que un año. Yo regresé a Ecuador a los 3 años. 3 años, O sea, wow. para mí fue como, Sí, o sea, yo sí, ya. al principio fue un poco raro, pero de verdad que necesité 2 días y ya Pero, era como si no hubiera pasado el tiempo. ¿a qué te refieres raro o sea, en qué aspecto te refieres raro? Mi primera impresión cuando llegué a Ecuador es que la gente es enana. O sea, yo me sentía gigante, de Ya. verdad. Porque acá estoy acostumbrada a ver a la gente así. Entonces yo llegué Para al arriba. aeropuerto y vi a todo el mundo, vi a mi familia y fue como, son enanos, Ya, son sí. chiquitísimos. Desde ahí ya. Y luego era como, incluso me pareció que el cielo de Quito era morado. Te Sí, juro. morado. O sea, O sea, tenía, o sea, no tiri- exactamente morado, tirando a ese pero tono. tirando a ese tono. Entonces Ya. yo era como, nunca me había dado cuenta de eso. Entonces de ahí me cogió la altura encima. Sí. O Sí, sea, de que caminabas y te faltaba y te cansabas rápido. sí, y como que me sentía mareada. Ok. Qué Y loco. luego en cuanto a, por ejemplo, algo que nunca hacemos acá en Alemania, o sea, nosotros hablamos en español, acá entre nosotros, con amigos y todo, pero Ujú. lo que nunca hacemos es pedir algo en español, en un Ah, restaurante o ir de compras y hablar en español. desenvolverse en público. Ajá. Ok. Entonces yo iba allá y era raro decir como, ¿me puede dar por favor una carne? Era raro. O decir, con tarjeta, por favor. Eso, Con tarjeta, por favor. no. Ya. Entonces Mit era, Karte. yo me sentía rara. Pero de ahí eso, digo, o sea, como un par de días de estar allá y ya era como si nada. Ok, esas cosas que tal vez son, ¿cómo decirlo? Son banales, que pues no tienen Ujú. Que importancia. no te das cuenta. Ya. Algo que a mí me pasó es que se siente, es inevitable escuchar las conversaciones de las demás personas porque Sí, puedes entender 100% lo que ellos están hablando sí. y a lo que se están refiriendo. Que aquí cuando, obviamente si tienes cierto nivel de alemán, puedes entender lo que están hablando otras personas en la calle, en el tren, en un restaurante, pero puedes hacer ese stop, ya Sí, quiero dejar de escuchar y quiero ajá. dejar de entender. Como desactivas algo aquí y ya estás en tu mundo. Ya, pero cuando recién llegas es como inevitable entender y poner atención a lo que las demás personas están diciendo. Y saber que te están entendiendo a Y ti. saber que te están entendiendo a ti. Ajá. Porque acá puedes estar con amigos que hablan español y te entienden y puedes estar hablando absolutamente de lo que tú quieras, realmente lo que tú quieras, Ujú. y tienes esa confianza de que nadie va a entender y no tienes esa vergüenza de hablar alto, hablar bajo, Sí. hablar. Incluso a mí me pasaba que sentía esa vanidad de hablar en español porque a las personas les gusta cómo suena el español. Ujú, sí. Pero estando en Ecuador, tenía ese recelo de que entiendan lo que estoy diciendo, porque en algunas ocasiones hablas de temas personales Claro. y que tal vez te hacen sentir incómodo en ciertas situaciones. Y lo que te quería preguntar es, ¿se te hizo más difícil la primera vez que viniste a Alemania, o sea, como la primera vez que viajaste hasta acá, o regresar desde Ecuador acá? Mm, yo creo que en las tres experiencias que he tenido, en ninguna de las tres ha sido difícil para mí dejar Ecuador, pero la última vez que estuve en Ecuador, que fue hace 2 meses más o menos, mm,
me dolió mucho dejar a mi hermana. Tengo una hermana que tiene 8 años y desde los 5 que no hemos estado juntos y no he podido ver su crecimiento, ni ella tampoco ha podido compartir mucho conmigo, aparte de mandar videos, fotos, audios, videollamadas. Y yo recuerdo que esta última vez que regresé de Ecuador para Alemania, mi hermana lloró mucho, mucho, mucho y no quería que me vaya. Creo que eso fue lo que más difícil se me hizo, Claro. ver que mi hermana haya desarrollado esa, no sé si es dependencia o no sé si No, es, ese cariño hacia ti, ya, o cariño. sea, tenerte ahí físicamente, hacer cosas Sí, contigo. yo creo que eso fue lo que me costó mucho en estas 3 experiencias que he tenido de regresar de Ecuador para acá o de ir de Alemania para acá. Porque cuando he ido de Alemania para Ecuador, no he sentido ni pena ni No. tristeza, porque realmente vas solo. Igual sabes que vas a Vas a regresar. regresar, sí. Entonces, Y las 3 veces que he estado en esa situación de ya irme, pues he estado con amigos hasta el último momento y tienes esa sensación de que estás acompañado acá, ujú, ¿no? Y no es que llegas allá y vas a tener algo que no tienes acá, porque claro. Allá tienes todo. sí, A mí me pasó que la primera vez que vine a Alemania, yo, o sea, no me costó nada dejar Ecuador, porque yo estaba emocionada por conocer Europa, por aprender el idioma, por conocer nuevas culturas, por grabar contenido en Alemania, entonces yo estaba de claro. que súper emocionada, no me costó nada, obviamente lloré porque mi familia, ¿no? Pero Así lloras. emocionalmente yo estaba full bien. Ok, Esta vez que regresé a Ecuador después de 3 años, el momento de despedirme de mi familia fue durísimo. Fue como hijo y madre, porque yo cuando regresé a Ecuador me di cuenta de la familia que tenía, o sea, ya valoré lo que tenía en Ecuador. Y ya. fue como, ay, otra vez estar sola, otra vez como que hacerme cargo de todo. Porque uno cuando está en Ecuador está tu Mm, familia y la vida es más fácil, la verdad. Porque no tienes en muchas cosas que pensar. Sí, Yo creo que lo principal es que no tienes que preocuparte por qué comer y sí, por cuándo comer. sí. Yo creo que es lo más como... um, la sensación más bonita que puedes tener allá. Sí. Creo yo, ¿no? Pero, mira, o sea, tal vez está muy amplio eso de la pregunta que me has hecho de cómo fue regresar y así. O sea, me gustaría empezar diciendo de las cosas que no me gustaron cuando estaba A allá. ver. Por ejemplo, la última vez que estuve en Ecuador fue muy chocante con mi familia por el hecho de que cambié mucho a nivel emocional, a nivel ideológico y el punto en la vida en la que me encuentro. Porque sentía más independencia de la que Ujú, había sentido en cualquier punto de mi vida. claro. Me sentía muy seguro de mí mismo, me sentía que no dependía absolutamente de mi familia o incluso hasta llegar al punto de sentir poca identificación con tu cultura, Ujú, que yo creo que es algo complejo y me ha costado entender, porque antes pensaba yo que sentir identificación con el país en el que naciste, con la cultura en la que creciste, con la familia que te ha rodeado por muchos años estaba mal. Pero pasar, yo digo, mucho tiempo, que en años viene siendo 3 años, tal vez personas dirán es poco, es mucho, sea lo que sea, pero yo siento que de verdad uno cambia mucho, uno experimenta muchas cosas mm, que no experimentarías en tu entorno claro. viviendo en Ecuador, por lo menos en el entorno en el que yo vivía. Y cuando yo llegué allá a mi familia, realmente sentía esta sensación de estar con extraños. Ujú. Y No ahí porque no viene. los, espera, no porque no los conocía, sino porque no sentía una seguridad de comportarme como realmente yo soy, incluso de la forma en la que yo me expreso. Mm. Yo te iba a hablar del tema de sentirte extranjero en tu En tu propio propio país, país. mierda, sí. Justo antes de que tú me hagas esto, antes de que tú digas esto, iba a decir algo que nos pasa a muchos, que nos adentramos en el idioma, que es utilizar palabras del alemán mientras hablas en español, Español. como si utilizarías el inglés y el español y sería un
Spanglish, Ajá. pero en alemán es como... Español, keine Ahnung. Sí, No sé, es o que sea, nosotros lo hacemos mucho, ya, pero siento que es porque nosotros durante toda la semana hablamos alemán y solo el fin de semana hablamos español, entonces, no sé, ya se te queda. sí, son expresiones que expresan mejor en alemán Ajá. se expresan mejor en alemán que en español. Y de verdad es que no es por hacerse porque mucha gente dice, ay, es que se Ya, hacen los ricos, ay, es ya. que ya porque he hecho los alemanes. O sea, no es por eso, solo que ya se te queda en la cabeza Pues y... quieras o no cambias, o sea, no Ujú. puedes negar eso, el hecho de que has dejado de convivir con personas de tu propio país que hablan de cierta forma. Entonces yo regresando allá tenía esa sensación de no sentirme cómodo hablando como soy, Ujú. hablando como me expreso normalmente. Claro. Sí, pero ¿tú te imaginas ya vivir aquí para siempre en Alemania o al menos hacer tu futuro aquí, tener tu familia aquí, o sea, o regresarte a Ecuador en algún punto de tu vida? O sea, yo creo que uno teniendo 21 años no tiene una idea muy clara de lo que uno puede vivir después. Yo creo que a los 21 años, cuando tú pues ya has salido de tu país, has salido de tu familia y estás viviendo solo, estás empezando a vivir una adultez. Yo comentándole con mi novia le decía, es la infancia de la adultez, de que llevas 1 o 2 años viviendo como adulto, o sea, sigue siendo como un niño adulto. Ujú. Y yo siento que en Alemania es una forma en la que estoy aprendiendo a vivir solo, estoy aprendiendo a adaptarme a la cultura europea, pero no tengo esa seguridad de quedarme acá, Ujú. porque aparte, yo no he viajado mucho por Europa, son 3, 4 países que conozco de Europa, tal vez tú conoces más, y te das cuenta que la vida es diferente. Claro. Antes yo tenía esta idea de que Europa es Europa, ¿no? Pero para nada, como que cada país es diferente. Eh, Incluso en Alemania mismo, mm, como del norte al sur, sí hay diferencias. sí, Del totalmente. este al oeste, Las obviamente. regiones, incluso dentro de una región, la ciudad y dentro de la ciudad. O sea, yo creo que en Latinoamérica es igual, ¿no? Sí, Digamos de que estás en Ecuador y vivir en La Tacunga no es lo mismo que vivir claro, en Quito o vivir en Guayaquil sí. o vivir... ¿Kerly de dónde es? Ella es del Agua Agria. Kerly es del Lago Agrio, o incluso siendo de la sierra, vivir en el norte o vivir en el sur. Ujú. Ya, entonces yo siento que ahorita que vivo en Hannover, estoy teniendo esa oportunidad de poder entender cómo funcionan las cosas, de poder adaptarme a la vida de ser adulto. Y no me he cerrado a opciones como España. Ujú. Yo no conozco España, pero siento que poder entender a las demás personas y poder expresarte realmente cómo te Sí, sientes es muy agradable. sí, es Es una opción que no la aliviante. cierro, sí, Ujú. es una opción que no la cierro. He ido, no la he cerrado, o no la... Igual. He ido para... Conozco a Ámsterdam, Ujú. conozco Potsdam, no, Potsdam, eh, Rotterdam, perdón. Ujú. Conozco Rotterdam, me gusta mucho Holanda, la cultura holandesa me gusta. Sí, Siento que es muy parecida a la alemana, pero de cierta forma son más sí, abiertos por exacto. el hecho de que reciben más turistas. Puede ser igual dependiendo de la zona, ¿no? Pero sí he Ya. notado que los holandeses son un poco más, digamos, alegres, se podría decir. Tal vez más abiertos, creo Abiertos. yo. Tal vez más abiertos que los alemanes, pero no dejan de ser europeos. Igual que los españoles. Entonces, sí, yo creo que me faltan todavía muchos países por conocer, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Sí. Aquí he tenido la oportunidad de conocer personas de diferentes partes de Sudamérica, de diferentes partes de Centroamérica, y es sorprendente cómo se diferencia mucho Centroamérica de Sudamérica. Tal vez uno Sí. crea que siendo latinoamericanos somos iguales Ujú. Nada o que muy ver. parecidos, pero hay ciertas diferencias que te impactan, Sí. ¿no? Eso es lo chévere también de estar acá y de conocer a gente de todo el mundo. Mm, Con eso también aprendes un montón. ya, ya.
se expande tu... ¿Cómo decirlo? Se Siento que expande también te vuelves más tus... abierto. Sí, tus opciones, pues tus opciones se expanden. Regresando a la pregunta que tú me decías, si es que te ves toda la vida viviendo en Alemania, yo creo que es una muy buena opción establecer una vida acá por temas como La seguridad. seguridad social, Ujú. de que socialmente siempre vas a tener algo que comer, donde vivir, vas a tener un trabajo, vas a poderte desarrollar profesionalmente, tienes esa facilidad de adquirir un pasaporte alemán. Ujú. En cuanto a salud también. La salud también es muy buena, o sea, el acceso que tú tienes a salud es bueno. No es mi favorito, pero Sí. es bueno. Ajá. Entonces, si yo tuviera que resumir la respuesta de tu pregunta sería de que no me veo toda mi vida viviendo en Alemania, pero tampoco cierro esa oportunidad de poder establecerme de por vida en Alemania. Ujú. Pero no te ves regresando a Ecuador. Ahorita mismo no, pero si tú me preguntas, ¿tienes alguna idea de regresar a Ecuador? Sí, porque uno teniendo experiencia viviendo en Europa y haber estudiado en Europa y haber adaptadose a una cultura europea, yo creo que puedes generar muchas cosas en Ecuador. Puedes llevar algo nuevo para Claro. Ecuador. Si es que yo hablo del área de la salud, el sistema que tiene Alemania para manejar un hospital o el sistema que tiene Alemania para manejar el seguro médico es admirable, algo que en Ecuador culturalmente no lo tenemos, o por lo Ujú. menos desde mi experiencia de vida en Ecuador, Igual. mi corta experiencia de vida en Ecuador, el sistema de salud no funciona bien. Ujú. No te puedo O negar sea, que el seguro funciona. social. Ya, seguro social o incluso seguro privado, porque podría ser mucho mejor, a eso es lo Bueno, que yo sí. quiero ir. O sea, lo podemos mejorar. Yo creo que Ecuador es un país en el que el emprendimiento es muy factible Sí. y emprender siempre va a dar buenos resultados. Y más aún cuando tienes esa visión de haber vivido en Alemania o haber Claro. vivido en algún país europeo y haber convivido con personas de muchos países, yo creo que uno tendría mucho éxito en Ecuador. Pero ya se diferencia mucho de cuál es nuestro plan de vida, o Claro. sea, a lo que queremos llegar, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero desearte mucho éxito en tu futuro. La verdad estoy muy contenta y muy orgullosa de todo lo que has logrado. Estoy Gracias. muy feliz de tenerte como amigo. Y quería cerrar este podcast preguntándote como que des tips a la gente que quiere venir a Alemania. O sea, un tip, ¿qué les dirías? Lo más importante. Yo creo que el consejo que yo les podría dar sería que crean en lo que quieren, porque todo lo que piensan y todo lo que se proyectan es posible, siempre y cuando lo quieran de verdad Y trabajar en ello. y que trabajen en ello. Y lo segundo es que confíen en su instinto, porque creo que cuando uno lo siente de verdad es porque tiene que dirigirse a esa dirección y formar buenas amistades, Sí. porque las amistades o los amigos es la familia que uno elige. Y estando uno acá, solo, sin papás, sin tíos, sin primos, sin amigos que han estado desde la infancia, los amigos que uno forja acá Se convierten en tu familia. se convierten en tu familia y son el pilar para que tú puedas seguir adelante. Sí. Sí, qué lindo. Muchas gracias por venir a este podcast. Espero que regreses para hablar de otros temas. Déjenos en los comentarios preguntas que quisieran saber sobre Mateo o sobre el proceso de Ausbildung o si es que les interesa hablar de otros temas de Alemania. Ha sido un placer. Gracias, Fran. ¿Y tú tienes alguna pregunta para mí? O... Yo creo que no tengo una pregunta, pero sí quiero decirte que siento que este podcast va a ayudar a muchas personas porque les va a dar claridad de cómo es la vida acá, de cómo desenvolverse una vez que ya están acá. Y te deseo éxitos en tu Gracias. podcast. Muchas gracias. Sí, esa es la idea, que justo estamos contándoles nuestras experiencias para que ustedes ya tengan una idea de cómo es la situación acá y pues se animen a venir y lo hagan de una mejor manera. Así que les mandamos un beso
No se olviden suscribirse y síganos en nuestras redes sociales que les vamos a dejar en la cajita de descripción. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis morgen.